tendría que ser X segunda acá. Quiere decir que cuando los conecto a través de una pared diatérmana, los estados de equilibrio que traían antes ya no son los mismos. Ambos van a alcanzar nuevos estados de equilibrio, de manera que transcurrido cierto tiempo, las variables de acá que están mal mencionadas abajo, ya se lo voy a corregir antes de subirla, estas serían X segunda 1, Y segunda 1, X segunda 2, Y segunda 2, no se van a modificar después de cierto tiempo, pero sí van a requerir desde el momento, el instante t igual a 0 en que lo puse en contacto a través de esta pared, estas se van a ir modificando hasta que van a dejar de hacerlo. Cuando dejen de hacerlo, alcanzarán esos valores que les dije. Insisto, perdónenme, les voy a corregir acá después. Entonces, en ese caso, esa nueva situación alcanzada después de cierto tiempo transcurrido desde lo que lo puse en contacto a través de la pared diatérmana, es la condición de equilibrio térmico. Es la condición de equilibrio térmico. Es el estado que alcanzan dos o más sistemas cuando se ponen en contacto a través de una pared diatérmica. Decían hoy de que la gaseosa, la lata, se les calentaba hasta que la temperatura de la lata fuera igual a la temperatura ambiente. Es eso básicamente. Nada más que ahí estamos caracterizando esa situación de equilibrio térmico. En ese caso, la lata de gaseosa se encuentra en equilibrio térmico con su medio exterior. Nosotros ya estamos afirmando lo que realmente sucede físicamente, que es asignarle un número a esa condición de equilibrio, y ese número que denota la condición de equilibrio es lo que conocemos como temperatura. Pero nace de una situación en la cual variables termodinámicas asociadas a cada sistema alcanzan determinados valores que no se modifican en el tiempo cuando ambos están conectados o vinculados entre sí a través de una pared de alta. Naturalmente que uno sabe de que lo que sucede ahí es que hay intercambio de energía en forma de calor, por ejemplo en este caso, y la pared diatérmana es lo que la permite. En cambio aquí no, este es un aislante térmico, es una placa de telgopor, un pedazo de asbesto, u otros materiales como espumas especiales de plástico que justamente se comportan como paredes adiabáticas, que son nuestros aislantes térmicos más conocidos. Bueno, ahora sí estamos en condiciones de poder analizar el principio cero de la termodinámica. Para el principio cero de la termodinámica vamos a tomar tres sistemas y los vamos a encerrar en este recipiente adiabático. O sea, es una caja de telgopor, una conservadora. Nada más que el sistema 1 va a estar vinculado
dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, también están en equilibrio térmico entre sí. Quiere decir que si uno está en equilibrio térmico con 3 y 2 está en equilibrio térmico con 3, también estarán en equilibrio 1 con 2 o 2 con 1. Si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Es el enunciado. Es muy notable la reacción de nuestros alumnos, nosotros mismos cuando fuimos estudiantes, al ver el principio cero de la termodinámica. Realmente nos daba que pensar, decíamos, caramba, se rompieron la cabeza para poder formular el principio cero y lo necesitaban para la definición de temperatura. Se parece mucho a la propiedad transitiva del álgebra, etc. Pero realmente, en la naturaleza, esto se cumple en un número no muy grande de ocasiones, como hecho físico. Imagínense ustedes tener y querer trasladar esto, que parece obvio, a la situación de dos pedazos de metal, dos monedas y un imán, o dos bulones, o dos clavos y un imán. Entonces podemos decir que el clavo A es atraído por el imán, el clavo B es atraído por el imán, pero de la experiencia de la naturaleza, cuando querramos verificar si los clavos se atraen entre sí, este principio no se cumple. Entonces por eso hay que tener cuidado con las conclusiones apresuradas en torno a la observación de los fenómenos naturales. Y este es un caso paradigmático en ese sentido. Es tan simple que por ahí nos puede llevar a cometer equivocaciones en cuanto a la evaluación. La naturaleza es muy particular y acá por eso ese es el ejemplo más usado en lo general, el de los dos bulones, los dos clavos, las dos piezas metálicas, que por el hecho de poder interactuar en atracción en este caso con un tercer sistema que es el sistema imán, no se atraen entre sí, entonces este principio no se cumple. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, yo tenía una duda con respecto a su gráfico. ¿Cuál de ellos? El último, el del principio cero de la termodinámica. O sea, ¿para qué función cumplía el recipiente adiabático? Que te lo aísla del medio exterior, porque no lo podés hacer, esta experiencia no la podés hacer sin aislar, porque si no el medio exterior te va a perturbar cualquiera de estas mediciones. ¿Está? Sí, profe. ¿Se entendió ahora? Lo podés evaluar acá adentro, para evitar cualquier tipo de interacción que te modifique las variables. Las variables se tienen que modificar a partir de la interacción de 1 con 3 y 2 con 3 nada más. No 3 con su medio exterior. ¿Se comprende ahora? Sí, profe. Muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos entonces. Vamos acercándonos al concepto de temperatura. Entonces ya está bastante claro lo que vimos al principio. Lo que hicimos acá, ahora yo lo voy a acostar. Pusimos el sistema 1 y el sistema 2 separados por una pared térmica, lo voy a acostar a propósito. Porque ahora sencillamente vamos a tomar un sistema que es nuestro sistema en estudio, que puede ser el B, la pared diatérmana que necesitamos, y un sistema A que lo pongo en contacto, porque si está en contacto a través de una pared diatérmica va a alcanzar el equilibrio
dos sistemas a través de una pared diaterma, ¿no? Para decir que le voy a medir la temperatura B, tengo que medirlo con otro sistema que está en contacto con él y cuyas variables yo voy a trabajar. Necesito un sistema, nada más que este sistema ahora tiene un nombre, o lo va a tener en minutos, se llamará termómetro. Entonces, basados en lo que vimos, el sistema, cuando los ponemos en contacto transcurrido cierto tiempo, estará descrito por los valores de las variables x y, que son x1 y 1. El b, que se describe con x' e y', tendrá los valores particulares x'1 e y'1 que se corresponden con x1 y 1. Ambos pares de valores definen la afirmación de que están en equilibrio térmico. A y B están en equilibrio térmico porque estos valores x1 e y1 alcanzados, x'1 e y'1 alcanzados un tiempo después que los puse en contacto, transcurre el tiempo, no se modifica. Naturalmente tendría que aislarlos también, como dijo el alumno recién, para que el resto no influya, pero en lo conceptual estamos ahí. Ahora, los sistemas tienen su particularidad y eso es lo que exageramos nosotros al volcar gráficamente los pares ordenados de los valores que buscamos. Así como estamos, aquí tengo el gráfico que se corresponde con el sistema A, acá tengo el gráfico que se corresponde con el sistema B, entonces trazo un sistema de ejes cartesianos donde pongo la variable termodinámica x aquí, la variable y aquí, la y' acá, la x' acá, sistema A, sistema B. A propósito, en los textos se hacen los dibujos distintos, ya van a ver por qué, porque los sistemas no tienen por qué comportarse igual, no tienen por qué comportarse igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Partimos de esta situación, alcanzamos el equilibrio, entonces yo tengo este par ordenado y este otro. Los grafico acá están x1 e y1 para el sistema A, x'1 y y'1 para el sistema B. Solo tengo estos dos puntitos. Yo tuve que dibujar todo esto porque no estamos en la clase presencial. Ahora bien, ¿qué hago? Dibujé solo este par ordenado y este otro que me permitieron poner acá este puntito y decir este se llama 1 y este se llama 1'. ¿Qué hago ahora? Y esta es una anotación que me la inventé yo para decir que x1 e y1 tiene una correspondencia de equilibrio térmico con x'1 y y'. Es bastante didáctico esto. Separamos el A. Lo separamos el A por un instante y le toco una variable. Le toco una. Por ejemplo, separamos A y modificamos y1 y la llevamos a un valor y2. Podría ser separar el A y levantar el pistón para arriba, si lo pudieras hacer, y le bajás la presión. Y lo volvés, modificaste una variable y lo conectás. Termas nos indican el comportamiento que tienen las temperaturas y si siempre son simétricas las isotermas de un mismo sistema. ¿Cómo simétricas? Estas son absolutamente genéricas e intuitivas, Ya van a ver para determinado, por ejemplo, cuando veamos un gas ideal, van a ver las isotermas. Es un ejemplo muy piola, muy interesante. Esas son hipérbolas equiláteras, por ejemplo. Estas son absolutamente intuitivas, son inventadas, no están respondiendo a un sistema físico particular. Por eso es bueno, pregúntenme cualquier duda. Esto para que ustedes entiendan el concepto. Claro, sí. Y se hace a propósito así, estas inclinadas de esta manera y estas de otra manera, para decir que cuando pones dos sistemas en contacto no tienen por qué tener la misma forma las curvas, porque los sistemas esencialmente
temperatura son isotermas correspondientes. Ajá. Nada más. En cuanto yo mueva de acá y me vaya a un costadito, ya ese punto no está en equilibrio térmico con un punto de acá. Hasta ahí. Sí. Ahora, no, por favor, pregunten todo lo que quieran. Ahora, cuando yo voy acá y ya tengo que ponerle un número, ¿a quién voy a mirar? Voy a mirar a mi sistema termómetro, que es lo que les dibujé acá. Miro, ya definimos que la temperatura, que es la propiedad común a todos los sistemas, lo único que puedo afirmar acá es que esta curva y esta otra curva que denotan situaciones de equilibrio entre A y B me permiten afirmar de que el sistema A está en equilibrio con el sistema B en esta situación. Entonces ahora a esa situación de equilibrio térmico de los dos sistemas le voy a asignar un número que se llama temperatura. Y ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Definida la isoterma, definidas las familias. Profe, Señor. el tema del drive, recién estaba charlando con un compañero y me dijo que él comprendió que le tenemos que mandar un correo electrónico al correo que usted nos mandó para que habiliten el drive. ¿Así sería el sistema? Sí, señor. Sí, así es. Los drives son reservorios que uno administra. Lo administramos desde la casilla de correo. Está pegado a cualquier casilla de correo de Gmail. Sí, profe. Aplicación. Entonces nosotros hemos creado una casilla que se llama física2.unap@gmail. Ahí le cargamos la información. O sea que nosotros mandamos el correo para que nos habiliten. Claro, se incorporan a los contactos vinculados a esa dirección electrónica, entonces desde ahí nosotros como administradores le decimos, por ejemplo, estoy mirando al primero que encuentro acá, Santiago Andrés Vargas. Se manda su correo electrónico y le decimos, te invitamos a compartir los contenidos de tal o cual carpeta, Santiago Andrés Vargas o a Leila Amarilla, y le decimos, por ejemplo, solo lectura, no pueden editar, solamente pueden editar los que son docentes de la cátedra, ¿se comprende? Modificar, me dicen, profe, se equivocó en la curva tal, entonces vengo yo, bajo, modifico, escaneo, vuelvo a cargar y se lo vuelvo a subir. O me dice, profe, me agrega del libro que metió el capítulo 3, que me interesa seguir leyendo. Por supuesto que lo ponemos en carpeta y lo ordenamos bien para que a ustedes les facilite la tarea de la búsqueda. Entonces, así van a recibir un correo electrónico donde le dicen, te están invitando a compartir material del Drive. Y ahí directamente se meten y pueden bajar inclusive el material a su computadora, imprimirlo, lo que quieran. Ese es un poco el sentido que le dimos para no comprometer la capacidad del servidor de la facultad, porque el año pasado, ustedes ya lo saben, como que se quedó corto, tenía problema y estábamos todos guardados en nuestras casas y el material se lo teníamos que dar a nuestros alumnos. Profe, Sí, señor. lo que se puede hacer también es, no sé si poner el enlace del Drive ahí en la plataforma. Sí, le ponemos, vamos a ver, yo por ahí cuando aparecen algunas cosas no conocidas por mí como operador, le pido acá a un compañero de laburo y me ayuda a compartirlo también. No hay inconvenientes, chicos. Digamos que lo bueno de esto, lo bueno de dentro de lo malo, digo, de la pandemia, es que nos ayudó muchísimo a trabajar de este modo. Si ustedes me preguntan ahora que no me gustaba, realmente no quería dar clases de esta manera porque uno necesita verlos, necesita el pizarrón, necesita mirarle antes que hagan la pregunta, uno ya ve que algún alumno tiene la intención de preguntar. Cuesta, pero como que ahora
muchos más recursos para poder presentar el tema. Sigo siendo hincha fanático de la presencialidad, pero digamos que también esto nos posibilita mejorar esto. Continuemos porque necesito terminar esto, pero no duden en interrumpirme para consultar alguna duda. Bueno, la temperatura es la propiedad que nos va a permitir definir si los sistemas en contacto se encuentran en un equilibrio térmico. Y ahí viene lo mejor, digamos. Si dos sistemas tienen el mismo valor de temperatura, quiere decir que están en equilibrio térmico. Y eso es lo que vamos a hacer. Construir una escala de temperatura la vamos a conseguir poniendo lo que les dije, un sistema que llamo termómetro, y esta flechita me dice que aquí voy a consignar los valores que toman las variables independientes de mi sistema termodinámico, X e Y, que puse en contacto a través de la pared diatermal con mi sistema en estudio. Y acá está el concepto de cómo construyo una escala. Tengo que adoptar reglas que me permitan a mí asignarle números a las isotermas correspondientes. Y un número distinto a un grupo distinto de isotermas. Entonces elijo la letra griega tita para asignar a la propiedad de temperatura. Y ustedes dirán, ¿por qué lo hace, profe? ¿Y saben por qué? Porque por lo general cuando fuimos a la escuela, al colegio, etcétera, nos enseñaron que la temperatura se indica con la letra T, pero nosotros venimos arrastrando el tiempo como variable, entonces nos puede complicar la vida. No obstante, en algunos libros como los que mencioné, el libro de Facor Ruiz o el García, va a aparecer la temperatura como nos enseñaron en las escuelas, en los colegios, en las escuelas industriales, van a usar la T, pero aquí no. Aquí no, por ahora. Después, cuando hablemos de temperaturas absolutas, utilizaremos la T mayúscula y la cosa vuelve a facilitarse. Pero en esta instancia, permítannos utilizar a la letra griega tita para designar la propiedad temperatura. ¿Y qué hacemos? Este sistema que llamo termómetro de masa y composición constante tiene dos variables independientes, X e Y. Entonces, ¿qué hace el hombre? Dice, listo, ¿cómo puedo pescar los valores? Si yo digo que a esta isoterma le pongo un número, a esta le pongo otro, y le pongo otro, y le pongo otro, ¿bajo qué regla le pongo? Antes hago algo. Las puedo, ¿cómo las vinculo con esta variable independiente? Muy simple, me apoyo en los conocimientos de matemática, dejo una propiedad termométrica como I1 constante. Hacerlo implica trazar matemáticamente ese hecho físico. Yo lo paso por acá, tiro esta línea perpendicular al eje X, intercepto todos estos puntos, bajo y digo, para este punto de la isoterma caracterizada por la temperatura tita 1, lo pesqué acá. Si la variable I1 es esta, encuentro esta X1 que se corresponde a un punto que integra la curva de equilibrio térmico a la cual le asigna el valor temperatura tita 1. ¿Se entendió eso? Acá, con esta intercepté a la isoterma que tiene la temperatura tita 2, si ustedes quieren, y la bajé acá. Entonces puedo construir una función tita igual a f de x. O sea, le hemos asignado un valor numérico tita a cada isoterma. Pero no es una trampa, es una picardía tecnológica, si quieren. En el sistema termómetro mantenemos constante la propiedad o la variable y con este valor I1. Entonces, yo puedo decir tita en función de x. Y es una función que puede tener infinitos valores porque acá dibujé 4, pero hay infinitas isotermas. Pero ya sé que manteniendo y constante, tita queda en función de ¿quién? De una sola variable, que es mi variable termométrica. Eso lo conseguí después de haber trabajado y construido el principio cero, etcétera, y aplicado a él. La temperatura como variable dependiente y función de una sola propiedad, de una sola del sistema.
alambre, longitud de una varilla, presión de un gas contenido en un recipiente, volumen de un gas contenido en un recipiente, fuerza electromotriz de una termocupla o par termoeléctrico, que es la soldadura de dos metales. Todas estas son magnitudes físicas o propiedades de los sistemas que pueden servirnos como variables termométricas. Son propiedades de los sistemas que se modifican con una relación muy fuerte, muy estrecha con la temperatura. Entonces, este sistema que denominé termómetro, y para mí era un sistema que se conecta con el sistema de estudio de través de una pared térmica de Atherman, que está caracterizado por sus variables o coordenadas termodinámicas, parámetros X e Y, que hice que la I sea constante, ahora se transforma en un dispositivo arreglo tecnológico que se caracteriza por dos cosas. Una sustancia termométrica, que puede ser líquido, gas, metal, etc., y una variable o propiedad termométrica como volumen, presión, longitud, resistencia, etc. Estas dos características fundamentales son las que me permiten definir aquel sistema que puse en contacto ahora desde el punto de vista tecnológico como termómetro. Pero va a responder a esta expresión matemática. Θ igual a f de x. En el plano XY, como les dije, existen infinitas isotermas. Pero la forma de la función, la forma matemática de esta función, determina la escala de las temperaturas. Y nosotros los ingenieros tenemos, los físicos también, tenemos la tendencia natural ¿a qué? A buscar escalas lineales. A buscar escalas lineales. ¿Y a qué responde una escala lineal? Responde a una función lineal. Y eso es algo que yo le impongo a mi termómetro, la característica de la variación lineal entre la variable termométrica y la temperatura. Forzamos a adoptar la función lineal. Después nos arreglaremos para que esto en la práctica resulte siempre siendo I constante. Y A será una constante arbitraria que vamos a tener que determinar, si no, no vamos a poder medir. Esta es la expresión 1. Esta es una definición nuestra como operadores, o en este caso en estos minutos, como constructores de termómetros. Decimos que θ de X tiene la forma A más X, ni siquiera más B, A por X, así de simple. Bueno, una vez que construimos eso, aparecen los famosos puntos fijos, y para quienes lo estudiaron en la secundaria dicen, bueno, listo, tengo que calibrar la escala, ya sé que va a variar linealmente, o sea, si la magnitud física variable dependiente se duplica, la temperatura quiere decir que se duplicó. Eso es lo que estamos diciendo cuando la variable termométrica es lineal. La función que vincula la temperatura es lineal. Pero hay que calibrar, hay que conectarla con un sistema que tenga un estado de equilibrio térmico conocido, y a eso se le llama punto fijo, que tiene que tener la característica de que tiene que ser fácilmente reproducible. Y aquí aparecen los métodos. ¿Por qué tiene que ser fácilmente reproducible? ¿Y por qué? Porque uno tiene que construir un termómetro, a lo mejor estando lejos, en el campo. Entonces lo tenés que calibrar. Bueno, existen dos métodos para construir la escala de medición de temperaturas. Y hay un año característico, lejano para ustedes que son jóvenes. 1954, año en que se realizó, celebró la 10ª conferencia de pesas y medidas en París, Francia. Ahí se definió un punto fijo, característico. Había entonces dos métodos, uno anterior a 1954 y otro posterior a 1954. Bueno, ¿qué tengo para decirles en torno a esto? Ustedes son jóvenes, o sea, no pasaron por las que pasamos nosotros. Cuando éramos chiquitos, en la escuela nos decían ¿qué es un metro? En el colegio también. Y todavía me acuerdo de memoria. Era la longitud de una barra de platino iridio que se encuentra depositada en la oficina internacional de pesas y medidas ubicada en Sebré, en la cercanía de París. Ríganse si quieran, pero si no recitabas toda esa oración te pegaban. ¿Qué era? La longitud de un metro
radiación a X y que se conservaba allí. Ese era el metro patrón. Cuando fui a la universidad me definen el otro metro, más que había salido en la escuela industrial. Dice, ¿cómo es? Y bueno, es un número de longitudes de onda de la radiación de tal isótopo de esa, no me acuerdo muy bien ahora, pero ¿qué se buscaba? Que fueran magnitudes que se podían reproducir fácilmente en otro lugar. Es el metro patrón. Bueno, en este caso de las temperaturas, antes de 1954, era este el método, el que nos enseñaban en las escuelas. Decían, bueno, construí tu termómetro. ¿Qué es un termómetro? Vamos al más simple. Es un tubo de vidrio, como un vidrio Pirex, digamos, bueno como transmisor del calor. Adentro tiene un conducto capilar, es un cañito, se le dice capilar porque el diámetro de ese conducto interior es similar, muy parecido al diámetro promedio de un cabello, por eso se lo llama capilar. Y acá está el tanquecito, la partecita gorda representada acá del termómetro, donde uno puede poner la sustancia termométrica que es el mercurio. Es un metal que a temperatura ambiente está en fase líquida. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Básicamente, lo que se hace es aprovechar el fenómeno de dilatación lineal de este líquido. Cuando aumenta la temperatura del mercurio, este se dilata, entonces se expande, como acá. Por acá abajo creo que se lo hice, ya les muestro, acá está. Termómetro de líquido, la sustancia termométrica puede ser el mercurio. Adentro de ese tubo capilar uno tiene un cilindro de longitud L y sección S, el volumen vale S por L. ¿Qué es lo que quiero decir? El tubo capilar tiene la particularidad de que cuando recibe temperatura este pedazo de tramo de mercurio, aumenta su volumen. Pero el vidrio no deja que se engorde, no deja que se expanda hacia acá, que aumente la sección transversal S. Como no está permitido, tiene un coeficiente de dilatación distinto, el aumento del volumen se traduce en que sube el nivel, o sea, se modifica la longitud o la altura de la columna mercurial, como decían en la radio. O sea, una dilatación volumétrica se traduce en una variación de longitudes. Fenómeno. ¿Qué hacía el hombre? Tenía dos tachos. Uno, abiertos los dos a la presión atmosférica de una atmósfera, condición de atmósfera, presión atmosférica normal. Entonces metía primero el termómetro en un tacho con agua que tenía cubitos de hielo. Esa es la situación 1 o punto fijo 1, que es el punto de fusión del hielo puro. O sea, buscamos agua destilada, por ejemplo, hielo puro y agua saturada de aire a la presión de una atmósfera. Agua saturada de aire es agua en contacto con el aire atmosférico a la presión de una atmósfera, o sea, como un agua para tereré. En ese caso, en esas condiciones, esa mezcla de agua en fase sólida y fase líquida a la presión de una atmósfera, el termómetro se equilibra y a esa temperatura la llamo tita 1. Es el punto de fusión del hielo. Sabemos que a la presión de una atmósfera el hielo se funde a la temperatura de 0 grados Celsius, de 0 Celsius. Ya me estoy adelantando, le estoy contando que existe una escala, que es la que usamos nosotros, en la cual decimos que el hielo se funde a 0 y hierve a 100. Bueno, ¿qué hacemos? Otro tacho abierto, la superficie libre del agua pura en contacto con la atmósfera a la presión de una atmósfera, la hacemos hervir. Y cuando está hirviendo, mientras se evapora, su temperatura ya van a ver después que no se modifica. Lo mismo acá. No se modifica la temperatura de la mezcla mientras se está fundiendo el hielo. Fenómeno. Ahí marcamos el otro punto fijo 2. ¿Por qué marcamos el punto? Le hacemos una raya
falla acá el termómetro, acá también. Sube, se dilata y llega hasta acá y decimos listo. Cuando no se mueve más la columna, marqué tita 2. Lo mismo hice antes. Cuando sumergí el termómetro acá, hice la primera rayita porque la columna bajó y llegó a una altura en la que no se movió más. Punto de fusión del hielo, punto de ebullición del agua. Tita 1 y tita 2. Son dos puntos fijos los que caracterizaban al método anterior a 1954. ¿De quién partimos? De la expresión tita igual a A por X. Equilibramos el termómetro en los dos puntos fijos. ¿Y qué medimos? Medimos los valores de X. ¿Qué es X? Y es la longitud desde una referencia hasta acá. Esto es X1, esto será X2. Tita 1 igual a A por X1, tita 2 igual a A por X2. X1 y X2 son los valores que tomó la longitud de la columna mercurial, tanto en el punto fijo 1 como en el punto fijo 2. Divido miembro a miembro por esta. O sea, tita 1 A por X1 dividido tita X. Simplifico las A. Tita 2 A por X2 dividido tita que vale A por X. Simplifico las A. Sencillamente lo que ahora es restarlas. Tita 2 menos tita 1, factor común tita, X2 menos X1, factor común X. Y después despejo, me queda tita igual a tita 2 menos tita 1 sobre X2 menos X1 multiplicado por X, la expresión 5. ¿Qué es? Esto, muchachos, chicas y muchachos, no es otra cosa que encontrar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Esto que está acá, tita 2 menos tita 1, X2 menos X1, es el valor de la pendiente de la recta que se llama A. O sea, tita en función de X va a tener una pendiente dada por A. Tengo una función lineal de la temperatura en función de X. El método posterior a 1954 es un método que adopta un solo punto fijo. En ese año, cuando se celebró la 10ª conferencia de pesa y medida, dijeron, bueno, veníamos bien acá. Ah, pero me faltó algo. Bueno, una vez que yo puse tita 1 y tita 2 acá, mido este espacio y lo divido en la cantidad de grados que yo quiera dependiendo de la escala que quiero calibrar. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Cómo nos enseñaban que debíamos hacer en la escuela? Bueno, decíamos, acá está, tita 1, ¿cuánto vale? 0. Tita 2, 100. Entonces dividí esta longitud en 100 partes iguales y a cada una le agregás, a cada una le asignás, cada uno de los espacios, el valor de un grado. ¿Y cómo se llamaba antes? Se llamaban grados centígrados, porque era una escala que estaba dividida en 100 partes. Pero hubo una conferencia se le escucha, profe. Se le cortó el audio, pues se acabó. Entonces, aguárdenme por favor. Profe, recién se cortó la conexión, no lo escuchábamos. ¿Dónde quedaste? Hasta que usted estaba por hablar de la conferencia que se dejó de decir grados centígrados. Ahí se le cortó, profe, no se le escuchó más. Bueno,
profe, no se ve su pantalla. No se ve, esperen otra vez. A ver. Meet. A ver. Gracias por avisarme de nuevo. Vamos a empezar de vuelta. Ahí sí me dice que estoy compartiendo, Ahora sí, bueno, les decía que el punto triple del agua es un punto en el cual coexisten las tres fases. Y este es un gráfico. Este es el punto triple. No se vayan a espantar, no se vayan a asustar. No se vayan a espantar y no se vayan a asustar. Ya les voy a contar cómo es. Es un solo punto que es el 3, que es la temperatura de estado de equilibrio del agua en su fase sólida, hielo, en fase líquida y vapor de agua. Lo llamo Tita 3, lo dibujo por acá, y se llama punto triple del agua. En esa 10ª conferencia de pesas y medidas se le asignó el valor de 273,15 Kelvin. ¿Por qué? Y porque lo midieron. Se construye un aparato que inclusive en algunas universidades en el laboratorio existe, que permite esa construcción, esa imagen no la pude incorporar, se las voy a sumar después, pero está en la mayoría de la bibliografía, que es un recipiente de vidrio en el cual se pone agua, tiene un pico por el cual se hace vacío, se le saca todo el vapor de agua, se obtura, el aire se obtura, y se lo pone en contacto con un pedazo de hielo, cosa que se forma una escarcha dentro del tubo, y ahí es donde se mete el bulbo del termómetro para poder medir el punto triple. Pero ¿de dónde viene? Les decía, los sistemas, al depender, los sistemas termodinámicos, generalmente de presión, de volumen y temperatura, ya van a ver que es un volumen específico. Esos tres valores, presión, volumen y temperatura, se pueden volcar en un gráfico PVD. Cada punto da un punto del espacio y eso va generando superficies. Pero es muy difícil trabajar en el espacio, más que intuitivamente con este tipo de gráficos. O se utilizan tablas, como se verá en otro momento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lo corta con planos. Por ejemplo, esta línea que ven acá surge de cortar a esta superficie PVT con un plano paralelo al plano presión-volumen, al plano PV. Lo cortan ahí, que tienen como intersección una curva. Y salen presión-volumen o presión-temperatura, este tipo de gráficos. El que tenemos nosotros arriba justamente es esto. Superficie PVT y sus proyecciones para una sustancia que se expande al congelarse. La perspectiva tridimensional y los diagramas de fases y el diagrama PV. Esta es característica del agua. Al congelarse el agua se expande, por eso el hielo frota y por eso tenemos vida en la Tierra. Esta es diferente, miren esta curva. Acá tengo sólido y acá tengo líquido. Esta se contrae cuando se congela. Pero la cortamos con plano. Acá cortamos, si tenemos presión-temperatura, cortamos en un plano a volumen constante. Acá tengo presión y volumen, cortamos con planos a temperatura constante. Eso es lo que tenemos acá. Tomamos una masa constante, lo que es decir, tener un volumen constante, entonces puedo representar P en función de la temperatura. Que la temperatura absoluta se mide en Kelvin, no se preocupen por eso, porque es una temperatura que está corrida. Es sumarle 273,15 a la escala Celsius. De modo tal que aquí tengo tres líneas, la línea A, la línea B y la línea C. Presión medida en milímetros de mercurio, temperatura medida en Kelvin. Es solamente para mostrarle de dónde sale el punto triple del agua, físicamente. Estas tres líneas, la A, la B y la C,
electrónico para un volumen determinado de agua. ¿Quién es la curva A? La curva A es la curva de equilibrio sólido-vapor. O sea, todos los valores de presión y temperatura que estén sobre esta curva se corresponderán para esa masa y volumen perfectamente definido de agua solamente cuando tengan toda esta colección de valores. Cualquiera de estos puntos encontraré yo en que tengo cubitos de hielo conviviendo con agua. Pero fíjense que nosotros lo podemos hacer a diferentes temperaturas. A medida que voy subiendo la presión, cada vez las temperaturas son más bajas para poder tener en un vaso cubitos, un recipiente, cubitos con agua en fase líquida. Entonces esta es la curva. El único lugar donde voy a encontrar cubitos con agua va a ser a lo largo de esta curva de equilibrio sólido-líquido. Me corrí un poquito para acá, no hay más cubitos, todo líquido. Me corrí un poquito para acá, es todo hielo. Después les voy a mostrar un gráfico más adelante donde van a ver los distintos tipos de hielo. No hay un único hielo por la forma en que se ordenan las moléculas en la fase sólida. Tenemos fase sólida, fase líquida, fase vapor. Esta es la curva de equilibrio entre la fase líquida y la fase vapor. Acá, ¿qué voy a tener? Agua y vapor adentro de la olla a presión. Me corro un poquito más a la derecha, todo vapor. No encuentro una sola gota de líquido. Me corro a la izquierda, todo líquido. La C es la curva de equilibrio sólido-vapor. Es muy interesante porque aquí es perfectamente posible evaporar un cubo de hielo pasando de acá por acá, por ejemplo, bajándole la presión, aumentándole la temperatura, pero tenés que estar por acá. O sea, no necesariamente uno tiene que derretir el hielo, convertirlo en agua, agregarle calor para poder vaporizarlo. No, podés pasar por acá. Ese es ayuda mucho en los procesos de liofilización, por ejemplo, que es lo que uno hace en el parque industrial. Ahora, la presión medida en milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio equivalen a la presión atmosférica normal. Es esta. Acá quien encuentro para el método anterior a 1954 al punto fijo 1. ¿Qué es el punto? El punto de fusión del hielo. Se da a la presión de una atmósfera y a 273,15 Kelvin, que se corresponden con el 0 Celsius. Acá mantengo la presión constante y me voy acá. Tengo el punto fijo 2, punto de equilibrio entre la fase líquida y la fase vapor. A la temperatura de 760 se corresponde con 373,15 Kelvin. Entre este punto y este punto hay 100 Kelvins de salto térmico. Cada grado se corresponde a un Kelvin que en longitud, por decirlo de alguna manera, es igual a un Celsius. Este es el punto en el cual adentro de un recipiente pueden coexistir la fase sólida, hielo en cubitos, con agua líquida y vapor de agua, se llama punto triple. Y se da a 273,16 Kelvin. O sea, entre este punto, que es el de fusión del hielo, y el del punto triple hay 0,01 Kelvin de diferencia o salto térmico. Está una centésima de Kelvin más arriba. ¿Y a qué presión? A 4,58 milímetros de mercurio. Una presión baja, bastante baja. Fíjense cuánto de lo que es la presión a la que nuestro cuerpo está adaptado y asume como presión atmosférica normal. Este es el punto triple. ¿Sale de dónde? Del diagrama que les mostré antes. Entonces ponemos P igual 760 milímetros de mercurio, una atmósfera, θ1 vale 273,15, es el punto fijo adoptado antes
veo cuánto vale la variable termométrica, que es x sub 3, la mido y ya tengo este valor, tengo este otro valor, entonces a partir de ahí ya directamente, cuando lo ponga con otro valor diferente, uno que esté acá, por ejemplo, acá, a la presión de una atmósfera, fase líquida, agua caliente, la temperatura está acá, agua palmate, digamos, por acá, tengo que medir el valor de x, a cuánto sube la columna para medir la longitud de x, y directamente reemplazando acá, ya lo tenía el x3, me dice cuál es la temperatura en función de esto para calibrar mi termómetro. Tipos de termómetros, este es el último tramo de la clase. Tipos de termómetros. Esta es la expresión del método anterior a 1954 y la posterior. Son aplicables las dos a cualquier tipo de termómetros. Los tipos de termómetros dependen de la sustancia termométrica y de las propiedades, termométrica elegida. Entonces ya le expliqué el termómetro de líquido. Utilicé, por ejemplo, el mercurio, o sea, acá lo que hacemos es dilatar al líquido, al mercurio, pero como no puede engordar, el aumento de volumen se traduce en aumento de longitud, o sea que la propiedad termométrica, la sustancia es mercurio, la propiedad termométrica es la longitud de la columna de mercurio contenido en tubo capilar. Entonces, ¿cuál va a ser la variable? L. L2 menos L1 multiplicado por L. L2, la longitud que alcanzó cuando llegó a θ 2, la longitud que alcanzó cuando estuvo en θ 1, punto de fusión del hielo. Método anterior a 1954, método posterior. Termómetro de resistencia eléctrica. Acá les explico lo que es la ley de Ohm. Los alambres conductores tienen un valor de resistencia eléctrica. El cable de cobre, por ejemplo, se opone, la resistencia eléctrica es la propiedad física que se opone al paso de una corriente eléctrica. Este es un esquema circuital en el cual esto es un conductor, esto es un resistor, que puede ser la resistencia del calentador de agua que ustedes usan y lo ponen adentro del termo para calentarse el agua en la facultad para tomar mate. Ese alambre conductor, que es como un gusanito, como una espiral, tiene una propiedad que se llama resistencia y se mide en ohms. Bueno, cuando una resistencia o resistor lo conectamos a una pila que se caracteriza por su fuerza electromotriz, o FEM-E, en el caso de la pila vale 1,5 voltios, lo conectamos en un cablecito, por acá y por acá, circulará una corriente I, la corriente se mide en amperes. Cuando una corriente atraviesa un resistor, se provoca sobre él una diferencia de potencial, un voltaje eléctrico. ¿Qué es esto? B. La ley de Ohm, que es la ley madre de la electrotecnia, expresa que el valor de este voltaje es el producto de la intensidad de la corriente por la resistencia. La pila hace las veces de bomba, impulsa la corriente para que atraviese por acá, y por eso se simboliza el resistor así, con estos trazos para denotar a quien mira que acá
conocidas y obtengo estos valores A y B de las constantes que me permiten construir esta función. ¿Qué hace el hombre? Mide temperaturas y mide resistencia y construye una curva. Y a partir de esa curva construye una función que pase por los puntos experimentales. Eso es lo que se hace. Y después a través de las matemáticas especiales o el cálculo numérico, eso que le gusta a Barreto, calculan los coeficientes A y B, entonces tienen la curva R en función de T. Es eso lo que hacen. Tienen entonces la propiedad termométrica R que me permite definir la temperatura en función de ella. Aplicamos el método anterior a 1954 y el posterior. Acá la variable termométrica es R, resistencia eléctrica de un conductor que vendría a actuar como termómetro y que se pone en contacto con el área, con el sistema cuya temperatura quiero medir. Esto es muy usado, los chicos que usan Arduino ahora, se utiliza mucho, bueno, acá en el alambre de platino estos son los rangos de temperatura, menos 200 a 1200. Esta es la termocupla o par termoeléctrico. ¿De qué se compone? Son dos elementos metálicos, dos alambres. Un alambre acá de un determinado material y otro alambre aquí, que tienen una soldadura, y en general este punto de unión o soldadura de los dos metales se funda dentro de una ampollita de vidrio justamente para mantener estable esto. Y esta unión es la que se pone en contacto con el sistema cuya temperatura quiero medir. ¿Por qué? Porque dependiendo de la temperatura de la unión de estos dos alambres, de esta soldadura, aparece un voltaje acá, aparece una fuerza electromotriz, una diferencia de potencial eléctrico que se genera por un fenómeno físico asociado con la termocupla que no vamos a discutir ahora. Ahora, lo que sí se puede verificar a partir de esta expresión experimental, que el valor de E, que es la fuerza electromotriz entre estos dos bornes, depende directamente y sensiblemente de la temperatura de la unión, de la temperatura de la soldadura. Entonces, para una temperatura cualquiera T, la fuerza electromotriz vale esto, de vuelta, curva de calibración, matemáticas especiales o cálculo numérico para determinar las constantes, que se trabajan analíticamente y en el laboratorio. La termocupla, por ejemplo, es muy utilizada dentro de los motores, se la pone en determinadas aplicaciones, sirven para controlar hornos, para medir temperaturas en recintos, adentro de paredes, nada más que tienen que tener un circuito acoplado, ya vamos a ver después que haga la traducción. Tiene que traducir la fuerza electromotriz a valores de temperatura elegibles. Pero fundamentalmente acá la variable termométrica es la fuerza electromotriz. Acá les puse tipos de termocuplas. Este es el código, hierro constantán, esta es de níquel cromo y níquel aluminio, y le van dando los rangos de temperatura y qué salida tienen el milivoltio de la fuerza electromotriz inducida. ¿Está claro? Estas son las que se usan comercialmente. Hay más, si ustedes ponen termocuplas en Google, les van a aparecer inclusive van a encontrar hasta los precios y las aplicaciones más frecuentes. Los compañeros que juegan con la electrónica o que les gusta el Arduino generalmente la suelen usar. Ahora nos vamos metiendo ya en los termómetros de gas. Si yo tengo un gas confinado adentro de un recinto o en un recipiente, las variables termodinámicas características son la presión, el volumen y la temperatura. Ya hemos definido la temperatura. Pero si lo tengo de masa y composición constante, puedo escribir la temperatura en función de P y de B. Pero si la temperatura, la presión mejor dicho, varía con la temperatura y el volumen varía con la temperatura, tengo la chance de construir dos termómetros, pero tengo que dejar constante una variable. O sea, puedo construir un termómetro de gas a presión constante. Si dejo constante la presión, la temperatura dependerá solo del volumen, como función de una sola variable, o construyo un termómetro de gas a volumen constante. Si dejo este constante, la temperatura
temperatura dependerá de la presión que tenga el gas aquí. Lo dejo y este es el termómetro que más se usa. El termómetro de gas a volumen constante. Entonces dejo constante el volumen y finalmente lo que se modifica es la presión del gas. Aquí tienen el esquema del gas a volumen constante. Este es el bulbo donde está el gas, tiene este tubo de conexión, ¿sí? Se mete dentro de este tacho que puede tener agua y que está siendo calentado, por decirlo, en baño María por este mechero Bunsen. Entonces sube la temperatura del baño María, este gas se dilata y con este tubo flexible acá, este empuja toda esta columna de mercurio que está conectada al depósito. Entonces yo tengo acá una raya de lo que yo mido. Como mido la presión, mido la diferencia de altura de la columna de un manómetro. Este es un manómetro en U, que lo estudiaron en Física 1. Si por ahí no lo estudiaron, les voy a pasar información en alguna clase que demos. Escríbanme, me dice, profe, me explicaron, no tengo nada sobre el manómetro en U. Y se los cuento cómo es. Pero es muy, muy interesante. Bueno, lo cierto es que te mide diferencia de presión a partir de diferencias de columna. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Mantener el volumen de esto constante. Entonces, si suben o bajan con este codo flexible, tienen que mantener el volumen del gas acá, en esta rayita. Que de acá, el mercurio los diferencia bien, de acá para atrás, siempre el volumen del gas sea el mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a medir esta altura H, que va a ser proporcional a la diferencia de presiones, o mejor dicho, proporcional a la presión interna del recipiente. Ese es el volumen de gas, el termómetro de gas a volumen constante. Vamos terminando la comparación entre el termómetro. ¿Qué hicimos acá? Adoptamos al termómetro de gas como el termómetro apropiado para nuestras experiencias, pero ¿qué hacemos? Llenamos esto con distintos tipos de gases. ¿Y qué hacemos? Comparamos las lecturas de diferentes termómetros en contacto con un sistema a la misma temperatura. ¿Qué hacemos? Primero lo calibramos. ¿Y qué ponemos acá? Dicta en kelvins y acá la presión en centímetros de mercurio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar que mido, por ejemplo, quiero medir la temperatura del agua, el punto de ebullición del agua, y lo mido con un termómetro de gas a volumen constante, donde el gas es oxígeno. En otro utilizo el aire como sustancia termométrica, en otro nitrógeno, el helio o el hidrógeno. ¿Qué me va a pasar? Me va a pasar que para ese valor voy a encontrar valores totalmente distintos, A, B, C, D y E. Por supuesto que la presión del termómetro la dejé en 100 centímetros de mercurio. La presión alta, 76 centímetros de mercurio es la presión atmosférica normal. Y va a pasar lo que pasa siempre, los termómetros miden distinto. ¿Qué sucede cuando yo quito gas del termómetro? Le bajo la presión. Le bajo la presión interna y la bajo, por ejemplo, a 60. Ahí veo que las lecturas de los distintos termómetros construidos con distintos gases se aproximan. Y sigo bajándole la presión evacuando gas. No puedo llegar hasta acá, hasta el 0 Kelvin, pero sí puedo extrapolar y veo que todos confluyen a 373,15. Entonces hay una conclusión de que a medida que yo baje la presión, los termómetros de gas a volumen constante de diferentes gases, ergo, distintos termómetros, todos convergen en la extrapolación a indicar el mismo valor. Dato experimental. Otro dato, que la menor dispersión de errores se
sustancia termométrica patrón, debido al buen desempeño que tienen y bajo estas condiciones experimentales que me permiten a mí detectar experimentalmente que cuando disminuya la presión de los gases todos van a tender a indicar el mismo valor, prácticamente anulando toda la dispersión de los valores tomados. Entonces, además de calificar a los gases como sustancia termométrica y que tienen buen desempeño, me dan una pista para definir una nueva escala que es la de los gases ideales. Y acá aparecen las escalas termométricas y con esto terminamos. La primera es la escala de los gases perfectos ideales. Entonces lo que hacemos es usar termómetro de gas a volumen constante. Queremos medir el tita 2 para el agua líquida a la presión de una atmósfera. ¿Qué hacemos? Comenzamos calibrando el termómetro a la presión de 100 milímetros, o sea, acá son 100 centímetros de mercurio, lo ponemos en contacto con el punto triple del agua y calibramos el termómetro. Y de esa manera obtenemos esta expresión, porque ahí tengo el famoso P3. A partir de ahí empezamos a medir. Bajamos P3 a 60, acá lo que estoy haciendo es describir lo que hice antes. Primero calibro el termómetro y después voy bajando P3. Primero lo calibré para obtener este P3 con el punto triple del agua. Y después empiezo a medir. Mido temperaturas a presiones de 100, mido temperaturas a presiones de 60 y disminuyendo progresivamente P3 para extrapolar las curvas hasta P3 igual a 0. Las lecturas coinciden con este valor que es el punto de ebullición del agua, que es lo que le mostré en el gráfico acá arriba. No puedo llegar acá, entonces proyecto esta línea para acá, lo mismo con esta para los distintos termómetros. Entonces eso me da una conclusión muy potente que me permite afirmar lo que se viene. El valor de la temperatura cuando P3 tiende a 0 depende de las propiedades de los gases, pero no de ningún gas en particular. O sea, evidentemente, todos los gases, cuando las presiones bajan, tienden a comportarse todos de la misma manera, reafirmando su condición de muy buenas sustancias termométricas. Y justamente el gas ideal es un gas hipotético que ya definiremos la próxima clase, con las características alcanzadas cuando P3 tiende a 0. Hay otras que permiten definir el gas ideal: el cumplimiento de la ley de Boyle, el cumplimiento de las leyes de Chandra y Lusac, que dan lugar a la ecuación general de los gases ideales, pero es un modelo. Este es un gas idealizado, un gas que en la realidad no existe, pero es muy bueno en termodinámica. ¿Por qué? Y porque los gases reales, bajo determinadas condiciones, en su comportamiento, se aproximan mucho al comportamiento del gas ideal. Entonces este es un gas patrón, un gas modelo, con el cual yo comparo el comportamiento de los gases reales y me ayuda muchísimo a trabajar en ingeniería. Bueno, esta expresión entonces me permite tomar la anterior y solamente introducir el concepto del límite para P3 tendiendo a 0 para este cociente en base a ese hecho físico que vi acá, para definir y decir que en estas condiciones, definiendo la temperatura como 273,16 por el límite para P3 tendiendo a 0 de P sobre P3, me permite definir la escala de temperaturas de los gases perfectos o ideales. Esta escala no puede definir el 0, eso va a surgir cuando próximamente definamos la escala absoluta o Kelvin, que es independiente de la sustancia termométrica. Ojo con esto, es independiente. Bueno, acá está la escala Celsius, se llamaba centígrada hasta 1948, ahí se hizo la 9ª conferencia y se le impuso el nombre de Celsius. Lo interesante, la unidad es el grado Celsius, es idéntico, coincide con la unidad, la magnitud de la escala de los gases perfectos o ideales y con la unidad de la escala absoluta o Kelvin.
conversión entre temperaturas Celsius y Kelvin, T mayúscula es la temperatura Kelvin menos 273,15 y te da la temperatura Celsius. Esto lo van a trabajar en el práctico, así que no me detengo mucho. La escala Fahrenheit es utilizada en los países anglosajones. Ya no me da para definirles cómo hacían, pero no parten ni del punto de fusión del hielo, ni del de ebullición del agua, ni tampoco del punto triple. Utilizan unas mezclas muy particulares para definir sus puntos fijos. Y el espacio que hay por cada grado Fahrenheit no se corresponde con el grado Celsius. Las escalas, las expresiones para la conversión son temperatura en Fahrenheit. Insisto, esta es la temperatura, esta es la escala que se utiliza para medir temperaturas en los países anglosajones, Estados Unidos, Gran Bretaña y algunos otros que vienen de sus antiguas colonias, fundamentalmente británicas. Temperatura Fahrenheit es 9/5 de la temperatura Celsius más 32. Y la temperatura Celsius despejado acá te da los 5/9 del TF menos 30. La escala Rankine es la escala Fahrenheit referida a la escala absoluta. Y termino poniéndole acá los 4 termómetros con la Kelvin, la Celsius, la Rankine y la Fahrenheit y las respectivas escalas para poder convertir. Hasta aquí llegamos, completamos el tema 1 de temperatura. La próxima vamos a meternos más en el mundo de los sistemas. Si tienen alguna duda, anótenla y en la próxima lo consultamos. Pudimos cumplir con el objetivo de llegar ahí. Tienen bastante para trabajar en las clases de problemas y tienen algunas correcciones. Vamos a subir el material. Sí, ¿quién me habló? Vargas. Quiero preguntar si va a subir al correo electrónico al Drive la filmina que compartió hoy de la teoría. Si podría subir eso al Drive. Sí, lo voy a subir. Le quiero hacer algunas correcciones porque hay un error ahí con los subíndices. Cuando vimos equilibrio térmico le quiero agregar una imagen del dispositivo para medir punto triple. Sí, lo van a tener. Lo van a tener. Gracias. Profe, la consulta se le hace mediante la plataforma Moodle. Mira, yo trabajo mucho con el Drive, pero lo pueden hacer. Escríbanme, no tengo inconvenientes. Escríbanme también acá. Estoy aprendiendo, no es que me familiaricé mucho con el Moodle. Me manejo por acá, pero estoy aprendiendo, estoy haciendo un curso intensivo. ¿Vía correo electrónico también? Métanle vía correo electrónico. profe, Sí. profe, me quedó una duda en el último gráfico ese de las líneas que terminan confluyendo en 373,15. ¿Por qué en ese valor? Porque es el valor que vos te estabas tratando de medir. Ah, ya. Vos estabas poniendo los termómetros de gas. Volvemos para atrás, Lautaro. Primero, construí el termómetro de gas. Los calibraba todos con el método posterior a 1954 que los conectaba todos al punto triple. Y ahí obtenés T3. Porque Tita 3 ya lo tenés. Tita 3 ya la conferencia fijó que es 273,16. Calibrado, ese es un paso que lo describimos a efectos didácticos. A partir de ahí empezás a conectar, creo que son 5. En este experimento hipotético son 5 termómetros que contienen gases diferentes. Pero los bulbos, ¿dónde lo metés? En un tacho con agua hirviendo. Y ves cuánto mide cada uno. Ese es el gráfico que vas haciendo. ¿Entendés? Sí, ya entendí. Espérate que voy a tratar de compartir ahora, pues si no te vas a ir y te vas a confundir. A ver. Acá está. ¿Lo ven? Sí. Vos tenés temperatura, vos estás queriendo medir la temperatura, correspondiente a el punto de ebullición del agua. Cuando la presión interior
el de oxígeno, ¿qué mide? Mide esto. ¿Lo ves ahora? Sí, sí, profe. Tenés arriba de 373,50. Sí. El de aire está acá. El de nitrógeno se aproxima bastante. El de helio da por acá. Estos son los que menos error tienen. ¿Qué quiero significar? Que si le bajás la presión al termómetro, la presión del gas contenido evacuando gas, y dejás la presión interna del gas aproximadamente en 60, vas a tener que los valores se aproximan más. En ese caso, este va a estar midiendo por acá el del oxígeno, distinto a lo que medías antes alejándote de él. Lo seguís bajando, pero no vas a poder llegar acá. Por eso es P3 tendiendo a 0. Y ahí proyectás. Y vas a ver que todos confluyen al mismo lugar. No se desvía. Vos proyectás esta línea y va a parar acá. Lo mismo con esta, lo mismo con esta y lo mismo con esta. Todas confluyen. Entonces por eso se dice que cuando la presión del gas disminuye en este termómetro de gas, todos los termómetros como que se independizan de las sustancias que tienen, de las propiedades particulares que provocan esto, y responden a una condición única y general que independiza de la sustancia y te dice, todos los gases tienen un comportamiento que es el asumido por el de gas ideal, que hace que todos, cuando la presión tiende a 0, tiendan a indicar este valor. ¿Se comprendió ahora? Sí, profe, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Profe, mi pregunta es con respecto a la parte práctica. Sí. ¿Por qué plataforma se da? Él está usando Moodle, pero por ahí nos quedamos sin sistema y te la da por Meet o por Zoom. No, nosotros no tenemos problemas con eso, pero trabajan a través de una plataforma así. Si anda bien la plataforma de la facultad, no hay ningún tipo de inconveniente, pero después, si algo dejara de funcionar, se trata de no perder la clase. ¿Comprenden? Mantengamos el contacto entonces. ¿Alguna otra pregunta más? Profe, yo quiero preguntar si es que hay grupo de física en WhatsApp. Sí, ahí Astrid Passenheim lo va a armar. O sea, yo le voy a poner las coordenadas de ella. Ustedes lo que tienen que hacer es escribir, y si ella todavía no los contactó, porque ustedes se han inscrito en la plataforma, si no los contactó, hagamos una cosa. Y por favor les pido, transmítanselo a sus compañeros. Cuando manden el correo electrónico, agreguen un teléfono, su número telefónico. Van a tener también el mío. Yo lo único que les pido, por favor, es que utilicen las comunicaciones para conmigo en particular, porque es mi único teléfono de laburo, para intercambiar temas de la cátedra. No tengo problema. Antes no lo daba porque empezaban las cargadas del fútbol, empezaban todos los chistes que te mandan los domingos. No hay problema en que te deseen que tenga un buen domingo o que alguno quiera vender una pasta frola, pero después empezaba todo tipo de intercambios y uno se siente muy mal cuando tiene que bloquear a una persona por eso. Entonces, si somos respetuosos de cuál es el objetivo, yo no tengo ningún problema, aparezco y así también me entero, porque ese está encendido las 24 horas. Pero digo, nosotros tenemos una docente de la facultad que es la ingeniera Astrid Passenheim, que arma los grupos y nos asiste y nos ayuda. Entonces se suele armar el grupo de WhatsApp. Como resguardo, les digo que si a ustedes prefieren, si el teléfono está
mayores sabe esto. El examen, cuando le tomamos los parciales a distancia, el examen lo mandan por WhatsApp, o sea, primero le sacan una foto, que es la primera, el patrón, digamos, que lo recibimos rápidamente, y después, con una aplicación que le pedimos que instalen en sus teléfonos, hacen la conversión de esa imagen a formato PDF, nos lo envían, nosotros lo compartimos porque no estamos generalmente juntos los docentes, y corregimos, y también en formato PDF le devolvemos la corrección con todas las observaciones, y llegado el caso interactuamos y le hacemos las observaciones que requieran, o respondemos a las inquietudes, las dudas o lo que fuere. Estamos utilizando ese mecanismo, o sea que no hay problema, se va a armar una lista de WhatsApp, tienen la información cargada en el Drive, que no es solamente la nota de clase, hay libros también, y tienen todo lo otro que está en el Moodle. ¿Alguna otra consulta adicional? ¿No hay más? Bueno, niñas y niños, muchísimas gracias por participar de esta primera clase. Buena Semana Santa. Felices Pascua para ustedes y cuídense mucho con el bicho este maldito que nos aqueja. Igualmente. Nos vemos. Gracias, hasta luego.